Gabinete de paridad, ¿no? Como se ha venido comentando desde ayer con la juramentación en Palacio de Gobierno de este nuevo gabinete Sistema Solar, le están hablando, ¿no? Encabezado por Salvador de Solar, que mañana, como sabemos, tendrá su primer Consejo de Ministros, y una de las novedades es que la ex ministra de Ambiente, Fabiola Muñoz, es ahora ministra de Agricultura y ha pasado a ser ministra del Ambiente, quien era viceministra hasta ayer, Lucía Ruiz, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, ministra? Gracias por estar con nosotros. Gracias. Felicitaciones por la designación. No, gracias a ustedes por la invitación. ¿Cuál es su ministerio? Como siempre lo hemos conversado, usted por supuesto ya conoce bien el teje y maneje, tiene larga experiencia además en la materia, y evidentemente es un espacio, como lo hemos hablado con sus predecesores, complejo en términos de la amplitud, ¿no? Y los desafíos que plantea, pero además todos los temas. En realidad uno se pregunta muchas veces si el Ministerio del Ambiente podrían ser 2 y hasta tres carteras con las prioridades además que el tema tiene ahora. ¿Cuál va a ser el énfasis de su gestión? ¿Por dónde quiere avanzar? ¿Por dónde es que el Perú tiene que realmente remontar en términos de estas políticas? Bueno, al margen de agradecer la invitación, quiero tomar una de tus palabras. Mencionaste hace un momento que con mis predecesores, es un ministerio joven de 11 años, has tenido siempre unas conversaciones relacionadas a algo que está enfocado en la mejora de la calidad de vida de la población. Eso ha sido el eje que ha llevado a cabo este ministerio, y la riqueza que tiene es que cada gestión construye sobre la anterior y construye propositivamente sobre la anterior. Eso es lo que pasa aquí, más que estar comenzando una gestión y viendo qué niveles o temas van a ser priorizados. Estamos continuando una línea de trabajo enfocada en la mejora de la calidad de vida de la población, en base a 2 pilares en estos momentos y en este año que ha transcurrido y en los meses que nos siguen. Uno, relacionado a todo lo que es gestión adecuada de residuos sólidos, y un segundo pilar relacionado con lo que es lucha frontal contra la deforestación. Aun cuando pueden sonar solamente a 2 pilares, es muy interesante, porque cuando tú hablas de gestión adecuada de residuos sólidos, hablas de una gestión multinivel, porque hay un apoyo importante que hay que darle a los gobiernos locales, que son los que están liderando esta lucha. Hablas de salud de la población, porque cualquier acumulación de basura, y lo hemos visto o en Villa María del Triunfo o en Chiclayo, generan focos infecciosos que son un problema. Y por el lado de la lucha contra la deforestación, este segundo pilar ya más referido al tema de gestión de la naturaleza, normalmente hablamos, se escucha mucho la parte punitiva, ¿no? Cómo atacar aquellas actividades ilegales que están afectando más de cientos de miles de hectáreas de bosques anualmente. Sin embargo, hay una parte propositiva de la lucha de la deforestación en la que también estamos enfocados, y es la de la puesta en valor del bosque en pie a través de econegocios, bionegocios, etcétera. Ese discurso, ahorita regresamos al tema de reciclaje, pero ese discurso también ha cambiado el paradigma en los últimos años, ¿no? Sí. A mí me sorprende, por ejemplo, porque claro, se hablaba mucho de repente en el lustro pasado, ¿no? Del tema del café, ¿no? Y resulta que el café es un gran deforestador, como se ha estado manejando, ¿no? Se habla mucho de la palma por el otro lado, y parece que la palma no deforesta tanto en el Perú por una serie de razones. Entonces también se están rompiendo ciertos lugares comunes, y lo que usted señala con respecto a la sostenibilidad es precisamente poder desarrollar esta cultura donde el colono, ¿no? O el habitante desarrolla un ambiente sostenible en todo este espacio, ¿no? O sea, ya no hablamos de repente de grandes nichos, sino de repente encontrar puntos más manejables para cada uno de estos agricultores, para cada uno de estos comuneros. ¿Cómo cambia esa mirada? Es interesante el tema del romper paradigmas y además generar innovación. Cuando hablamos, por ejemplo, nuevamente de residuos sólidos, ese discurso de hace 5 años que era construyamos más rellenos sanitarios, porque estamos con más de 1.500 botaderos a nivel nacional, hoy está cambiando y migrando a, sí es cierto, necesitamos efectivamente rellenos sanitarios y lo seguiremos haciendo porque hay un déficit.
pero la verdad es que no deberíamos dedicarnos estrictamente a ver dónde enterrar la basura. Tendríamos que ver si es que hay todavía oportunidad de valorizar esa basura. Y usaste la palabra reciclaje. Sea porque lo reciclas o valorizas los residuos sólidos, tú puedes entrar en una economía circular en que lo que tú consideras un desecho realmente es una oportunidad para alguien más. Eso en una parte. Y en la otra que mencionaste, no puedes satanizar alguna actividad en particular. Efectivamente, como dices, una palma aceitera mal llevada, por supuesto que va a ser negativa, pero sin embargo, si tienes algún tipo de desarrollo de palma sostenible y con los indicadores y parámetros que se requieren, esto no se va a generar un problema. Y lo mismo puede pasar con el café o con cualquier otra de estas oportunidades que tenemos como país de generar una exportación importante, pero que puede ser nuevamente satanizada y acusada de ser el motor de la deforestación si está mal llevado. Resulta que el café de sombra era el mejor, ¿no? Y eso nos hemos también ido enterando. Uno va aprendiendo cosas todos los días, pero el tema del reciclaje que usted acaba de tocar, ahí hay su sector ha impulsado mucho el trabajo de los recicladores, de un lado, acababa de haber un reconocimiento de las mujeres recicladoras hace algunos días, pero por el otro también como sociedad nos falta el tema del manejo doméstico. Entonces ahí estamos hablando también de un circuito. ¿Cómo desarrollar ese circuito? ¿Cómo, digamos, ahora tiene muy buena prensa todo el tema, ¿no?, del reciclaje y demás, pero cómo trasladarlo realmente a resultados concretos, a avances? Dos temitas sobre el reciclaje. Uno, si fuéramos conscientes de que estamos hablando de que más de 100.000 familias, lo cual puede implicar 500.000 de personas en el país, viven del reciclaje, pero lamentablemente no en las condiciones que deben de llevarse a cabo, entonces estamos viendo que dándole una mejor calidad y oportunidad y seguridad y sanidad para efectuar la actividad, estaríamos generando un autoempleo importantísimo. Deberían ser valorados y respetados para empezar, ¿no? Y en este trabajo hay un trabajo muy interesante multisectorial entre el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Trabajo, que se está impulsando la certificación de recicladores y el trabajo con los municipios para que estos lo hagan de manera adecuada. Pero por el otro lado está el de reconocer que nosotros podemos generar el cambio. Todos sabemos que el año pasado ha habido un trabajo fuertísimo, importante para el plástico de un solo uso, el hecho de no usar bolsas innecesarias, no usar cañitas, etcétera. Bueno, el Ministerio del Ambiente tiene un nuevo reto, un reto que fue lanzado la semana pasada. Tenemos que reciclar en casa. Y si reciclamos en casa, vamos a reducir aquella basura, entre comillas, que llega a los rellenos sanitarios. Vamos a poder valorizar aquella que se puede reutilizar. Y nada mejor que los colegios, los niños y, como digo nuevamente, en casa, para que estos valores se vayan insertando en nosotros. ¿Y cómo se juega con los municipios, con los colores de los tachos, que también entiendo hay cambios por ahí, ha habido ajustes? De repente hay medidas que no funcionaron como se esperaba. ¿Qué cosas podemos esperar? Sí, lo que pasa es que por un tema a veces hasta de espacio, en un edificio, en una casa, el tener un tacho para vidrio, para plástico, para residuos peligrosos y para residuos orgánicos podía convertirse en un problema en general. Hoy se ha simplificado para solamente orgánico y no orgánico, de tal manera que el proceso de segregación se puede hacer después. Pero esta facilidad que podemos tener en centros comerciales, en colegios o en nuestra misma casa nos va a ayudar mucho. Pero gracias por hablar del municipio, porque no podríamos hacer nada si no lo hiciéramos de la mano con los gobiernos locales. ¿Por qué? Porque alguien puede sentirse desincentivado si es que está haciendo una segregación de residuos y luego pasa el basurero y todo lo pone junto. Exacto. Entonces, algo que se ha planteado es que, y lo dice la ley, pero la ley tiene que implementarse y la implementamos las personas, los miércoles deberían ser el día del reciclaje. Lo que pasa con los residuos no orgánicos es que no huelen, no apestan, es plástico, es papel, son cosas que podemos acumular y que hacen mucho volumen. Por lo tanto, si puedes reciclar durante toda la semana sin ningún problema. Si tuvieras un día de la semana en que la municipalidad recoge lo no orgánico, te prometo que podemos más adelante tener un mejor manejo de residuos, menos residuos van a ir a los rellenos sanitarios y lo que estamos haciendo es un favor
a la economía del municipio, porque va a tener que llevar menos toneladas al relleno sanitario, y por el otro lado a la economía de las personas, porque todo este reciclaje vuelve a meter estos productos en la cadena. Trabajo importante y espero que luego podamos ir desarrollando la letra pequeña que ustedes van a ver con las municipalidades, que es realmente un desafío. Usted hablaba del tema de deforestación. Acabamos de ver un operativo como el de La Pampa también, ¿no? Sí. Bueno, ahí el Estado se ha instalado, ¿no? Y este era como un ecosistema de la economía negra en nuestro país. ¿Qué podemos esperar de aquí en adelante? ¿Cómo no retroceder en un tema como este? La frase que ustedes deben haber escuchado del presidente de la República y de la anterior ministra del Ambiente, la señora Fabiola Muñoz, es: hemos llegado para quedarnos. Normalmente se han hecho operativos de manera permanente en La Pampa, pero que eran llegar, tratar de hacer una interdicción y salir. Sin embargo, aquí está absolutamente claro para el gobierno que retomar el principio de autoridad es llegar, hacer la interdicción, quedarse en ella para que no vuelva a haber un ingreso de ilegalidad, pero sobre todo y más importante, y eso se va a ver en el MUNI ejecutivo que va a haber el viernes, sobre todo y más importante, desarrollar las actividades económicas sostenibles, no las ilegales, que pueden hacer que Madre Dios vuelva a ser lo que es la joya de la biodiversidad. Hay actividades en turismo, hay actividades en producción sostenible, castaña, al margen de reforestación, que pueden mantener una economía que algunos dirán que no puede competir contra el oro ilegal. Sí, pues, no competirá contra la minería ilegal, pero le da calidad de vida a la gente que está trabajando. Yo siempre digo que nadie puede querer vivir asustado y siendo correteado y siendo amenazado y poniendo en peligro a sus hijos e hijas, cuando puede tener una actividad económica que le permita vivir de manera legal. Ahora, para diversificar hay que tener decisión política también, ¿no? Porque no es claro, uno habla desde el copoazú hasta el carbón del coco, ¿no? Sí, claro. Pero realmente hay que tener esa decisión política. El tema, usted es especialista en agua, o así es especialista, ha estado en el tribunal... Adoro ese tema. De la ANA. Y de repente, no sé si es un déficit como tal, pero últimamente no hemos escuchado tanto, al menos en términos de comunicación, al MINAM, por ejemplo, en términos de lo que es minería, de cómo relanzar este tipo, porque siempre el tema del agua es un tema muy sensible, ¿no? ¿Qué piensa al respecto? ¿Qué pasos va a encaminar sobre el tema agua, minería, la resistencia de repente de parte de la población en momentos en los cuales es necesario relanzar ciertos proyectos? ¿Cómo trabajar desde su cartera? Mira qué interesante. Gracias. De repente me refiero al tema de comunicación más que a las políticas en sí. Es que es interesante lo que planteas, porque efectivamente en mi vida profesional, si bien he tenido mucha relación con el tema de agua, bosques, áreas naturales protegidas, gestión de recursos naturales, siempre digo que el agua está en mi corazón. Este es el tema que me encanta, y si ve mi currículo, el que enseño hace muchos años en diversos espacios. Yo creo que hay un mensaje muy claro de esta gestión de gobierno de que cualquier actividad económica que sea sostenible, respete la naturaleza y respete a las personas, la calidad de vida y genere un equilibrio social, ambiental y económico, va a ser bien recibida. Sí es cierto que en algunos casos el tema de agua, por la sensibilidad que mencionas y por la sensación, lamentablemente no equivocada en algunos casos, pero en otros casos la sensación de que las actividades económicas extractivas generan negatividad, hace que haya un rechazo previo antes de tener una mirada integral. Yo en lo particular creo que lo que necesita la población es comunicación, saber de qué tratan el tema, saber cuáles son los alcances de cualquier actividad económica que se quiera desarrollar, no solo las atractivas, de cualquier tipo, comercial incluso, y que el tema del agua es un tema que puede ser manejable adecuadamente, que de todas maneras este gobierno, como otros, va a poner a la población primero y a su calidad de vida como lo primero que debemos asegurar. Ministra Lucía Ruiz, gracias por acompañarnos esta noche. A usted por la invitación. Bueno, vamos a seguir muy de cerca porque en realidad es una cartera interesantísima y hay toda, pues, como decía, una diversidad, hablando de diversificación, de materias que tiene que desarrollar. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por estar muy con nosotros amable. y suerte en su gestión. Gracias. Vamos a ir a una pausa y regresamos con el tema Venezuela. No se vayan.